Hola, soy Valentín Quiroga y esta es la serie de videos sobre los principios de la nutrición. Si no viste los anteriores, podés verlos en el canal de YouTube para ponerte en sintonía. En este video vamos a hablar sobre los macronutrientes, un tema muy importante. Primero vamos a hablar sobre un tema que se denomina la hipótesis de la limitación calórica. ¿Qué significa esto? Que del total de calorías diarias que nosotros consumimos, lo dividimos en los diferentes macronutrientes. Cualquier cambio que hagamos dentro de la ingesta de los macronutrientes puede ser que agreguemos más proteína o que agreguemos más carbohidratos o que quitemos grasas o cualquier manipulación que hagamos va a alterar el total de calorías diarias. Esto es muy importante porque a veces se escuchan recomendaciones como, bueno, come toda la proteína que quieras y no te va a pasar nada. O come todas las grasas posibles y no va a haber ningún problema. O quita los carbohidratos por completo. Esto genera una alteración en las calorías totales y es muy importante entender que estos tres macronutrientes juntos forman el concepto global de las calorías diarias. Habiendo dicho esto, vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas a nivel biológico son moléculas que se forman a través de los aminoácidos. Son como pequeños ladrillos. Existen 20 aminoácidos totales, 11 sí pueden producirse a través del cuerpo, esos se denominan no esenciales, es decir, nuestro cuerpo los puede producir. 9 en general tienen que ser consumidos, es decir, necesitamos ingerirlos. Si no los produce nuestro cuerpo, tenemos que salir a buscarlos a través de nuestra dieta. Los músculos y todas las estructuras de nuestro cuerpo están formadas por proteína, son los ladrillos que forman cada una de nuestras estructuras. Súper importante hacer una muy buena ingesta de proteínas. Son esenciales para el crecimiento muscular y son muy importantes para mantener la masa muscular en una etapa de recorte. Imagínense que ustedes quieren perder peso, pero no quieren dejar de verse bien. Entonces, perder grasa es una cosa, pero si perdemos masa muscular, por lo general el resultado no es muy agradable a la vista. Entonces, es muy importante hacer una buena ingesta de proteínas para ayudar a preservar la masa muscular en etapas donde estamos buscando perder grasa. Además, tienen otras variables de importancia, como por ejemplo las proteínas generan saciedad. Entonces cuando consumimos proteína nos mantenemos sin hambre durante más tiempo y esto nos permite llevar una dieta mucho más confortable que si estuviéramos pasando hambre todo el tiempo. Un punto a destacar es que el tejido muscular no es la prioridad de nuestro cuerpo, por ende cuando nosotros estamos en déficit calórico o consumiendo menos calorías, nuestro cuerpo es una de las primeras estructuras que va a degradar. Entonces, hay dos variables que nosotros podemos utilizar para evitar que nuestro cuerpo degrade nuestras proteínas musculares y es un muy buen consumo de proteína, ahora vamos a ver cuánto, y realizar pesas, entrenamiento de pesas. Esas dos variables va a ayudar a que mantengamos una figura atlética y preservar la mayor cantidad de masa muscular durante un periodo de recorte. Fuentes de proteínas. Es muy importante entender que todos los alimentos van a tener un mix. Algunos van a tener un poquito de carbohidrato o un poquito de grasa, pero principalmente van a tener proteína. Como voy a dar un ejemplo. Este pudín. Imagínense, este pudín tiene 20 gramos de proteína si me lo como completo. Tiene algo de carbohidrato, muy poquita grasa, pero principalmente es una fuente de proteína y eso es lo que tenemos que entender. Lo que voy a hacer ahora es destacar de cada uno de los macronutrientes, cuáles son las fuentes de cada uno de ellos para entender que estos alimentos son los que nos van a proveer principalmente de ese macronutriente. Las proteínas, que son un nutriente importante no solo para la supervivencia, sino para el aspecto estético, se pueden obtener de la carne, del pescado, del pollo, la clara de huevo, la proteína en polvo que viene en forma de suplemento, los yogures griegos, la soja como una proteína vegetal y el tofu. Principalmente, hay algunas otras fuentes de proteína, pero no son principalmente un aporte grande de proteína como estos que he mencionado anteriormente. Las proteínas y el valor biológico de la proteína puede ser evaluado según dos principales variables. Una es la capacidad de absorción. Hay proteínas que no se absorben de forma completa, hay proteínas que sí, que tienen una mejor absorción. Por ejemplo, las proteínas de la leche, las proteínas de suero o caseína se absorben en una muy buena cantidad, son proteínas que tienen un muy buen valor biológico versus, por ejemplo, las proteínas del arroz o proteínas de los, por ejemplo, hay unas proteínas de garbanzos o de porotos
No son proteínas que tengan un gran valor biológico, si bien se pueden utilizar, hay que siempre utilizar una mayor cantidad porque la absorción no es tan grande como las proteínas de origen animal. En general, las proteínas de origen animal tienen muy buena absorción. Además, hay otra variable y es la cantidad de aminoácidos. Como mencioné anteriormente, hay una cierta cantidad de aminoácidos que tenemos que obtener a través de la dieta, que es importante entender que voy a buscar ciertos alimentos que me puedan proveer de esos aminoácidos para poder completar esa lista de 20 aminoácidos y incluir en mi cuerpo todos los aminoácidos necesarios para mantener mis propias estructuras. Por lo general, las fuentes de origen animal son mucho más completas que la de origen vegetal. No quiere decir que veganos y vegetarianos no puedan tener una alimentación completa, pero sí tienen que tener ciertas precauciones. Una de ellas es aumentar la ingesta de proteica y llevarla al máximo. ¿Cuál es la ingesta proteica adecuada? Hay una línea, hay un cierto espectro en el que nosotros podemos elegir en qué punto nos vamos a mantener. Básicamente 0.5 gramos por libra. Para obtener su peso en libra, lo único que tienen que hacer es multiplicar su peso por 2.2 para obtener su peso en libras y de esa forma van a poder calcular según esta guía. 0.5 gramos por libra es básicamente muy poco, no es recomendable, es menos de lo que necesitamos para mantenernos, no es recomendable. Entre 0.7 y 1 gramo por libra es la zona de oro, es por lo general la zona donde nosotros nos vamos a enfocar, es la cantidad de proteína que le viene bien a la mayoría de las personas. 1 gramo por libra por lo general es lo más fácil y por lo general que se dice tu peso corporal, multiplícalo por 2 o multiplícalo por 2.2 y de esa manera vas a obtener la cantidad de gramos que necesitas consumir por día. Hay una pequeña excepción que ahora la voy a mencionar, pero básicamente esa es la cantidad de proteína que tenemos que consumir por día para mantener ya sea la figura atlética en una situación de déficit calórico, mantener buena cantidad de masa muscular o el crecimiento muscular en el caso de que estemos en una etapa de ganancia. 1 a 1.5 es más de lo que necesitamos y acuérdense lo que mencioné al principio, la hipótesis de la limitación calórica. Consumir más proteínas de las que necesitamos sin aportarnos valor va a desplazar otros nutrientes que sí pueden tener una influencia en el proceso y nos vamos a quedar con menos resultados de los necesarios. Más de 1.5 definitivamente es mucho más de lo que necesitamos, más proteína de la que podríamos consumir y oxidar, no es necesario consumir esa cantidad de proteína. Y un aspecto importante que voy a destacar es, algunas personas tienen mucha grasa en el cuerpo. Entonces seguramente estarán preguntando, ok, si yo programo armo mis macros, selecciono mis calorías, cuando voy a armar mi cantidad de proteína, cuando selecciono el peso corporal, la cantidad de proteína me ocupa todas las calorías. Y esto es posible porque ustedes tienen mucho peso corporal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Un pequeño truco es seleccionar el peso objetivo que ustedes tienen. Imagínense una persona que pesa 100 kilos, pero quiere pesar 80. En vez de planificar en relación a los 100 kilos, lo que se puede hacer es planificar en relación a esos 80 kilos que ustedes quieren alcanzar y consumir la cantidad de proteína para mantener esos 80 kilos. No es perfecto, pero es una de las formas que se puede hacer y es sumamente práctico y fácil. Los vegetales. Los vegetales macronutricionalmente son carbohidratos, pero tienen muy pocas calorías. Por lo general, los vegetales los utilizamos en la nutrición para principalmente aporte de vitaminas y minerales, que no son macronutrientes, pero son nutrientes que nosotros necesitamos para funcionar biológicamente de manera correcta y además porque son ricos, además los vegetales son riquísimos y se pueden combinar con nuestros alimentos, tienen múltiples beneficios a nivel de la salud, pero además proporcionan muchísima saciedad porque tienen mucha fibra. Entonces, cuando consumimos una buena cantidad de vegetales, una buena cantidad de ensalada, nuestro cuerpo no nos presenta señales de apetito y no nos dan ganas de ir a comer. Entonces, es muy importante que ustedes moderen sus vegetales en relación a cuánta cantidad de comida tienen que comer. Si están en un proceso de recorte, consuman más vegetales. Si están en una situación de ganancia muscular, quizás lo mejor sea llevar los vegetales al mínimo para poder permitirse la cantidad de calorías que tienen que consumir. Los carbohidratos, muy importante, y voy a mencionar un pequeño proceso de qué es lo que pasa cuando consumimos carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente de energía. Como mencioné en el video anterior, los carbohidratos nos aportan la principal fuente de energía. Nuestro cuerpo ama que cuando consumamos carbohidratos porque los utiliza para las diferentes tareas diarias.
Lo primero que pasa es que nuestro cuerpo, cuando nosotros consumimos carbohidratos, nuestro cuerpo degrada esos carbohidratos y los empieza a liberar en el torrente sanguíneo, en forma de glucosa. Esa glucosa, todos los carbohidratos se forman en glucosa, así que cualquiera sea que hayan consumido va a parar en forma de glucosa. Nuestro cuerpo detecta eso, el páncreas libera insulina y la insulina se lleva esa glucosa ya sea al músculo o al hígado, que son los dos lugares donde se puede reservar la glucosa en forma de reserva energética. Si nosotros hacemos esto, nuestro cuerpo utiliza los glucógenos que nosotros hemos almacenado o la glucosa y preservamos los aminoácidos, nuestras propias estructuras. Es muy importante un buen aporte de carbohidratos para mantener una buena o tener una buena retención muscular. Además, cuando la insulina se levanta, bloquea automáticamente la liberación de cortisol, y el cortisol es una hormona que es catabólica, una hormona que por lo general está relacionada a los procesos de estrés. Entonces, súper importante que después de entrenar, que puede haber liberaciones de cortisol más elevados por el estrés, consumir una buena cantidad de carbohidratos bloquea estas señales catabólicas y promueve las señales anabólicas de recuperación y de crecimiento muscular. Además, vamos a tener mucha más energía para entrenar porque estamos recuperando y estamos reponiendo las reservas energéticas utilizadas. Tenemos mucho mayor pump. El pump es esa sensación que se siente en el músculo cuando se llena de energía, cuando hemos ido a entrenar y tenemos una sensación de que el músculo ha trabajado y que está como hinchadito. Esa sensación se logra mejor cuando estamos en una situación en la que estamos consumiendo buena cantidad de carbohidratos. Y por supuesto, los carbohidratos, algo que mucha gente no sabe, es que están relacionados de forma directa al crecimiento muscular. Mientras más carbohidratos consumamos, mayor van a ser los procesos hipotéticamente de crecimiento muscular. Y es muy importante un muy buen aporte de carbohidratos cuando estamos en proceso de crecimiento muscular. Las fuentes de carbohidratos son las siguientes. Frutas principalmente, cualquier fruta tiene carbohidratos y son súper ricas, son agradables, son nutritivas y son saludables. Arroz, pan lactal, galletas de arroz, cereales, masas para tacos, la papa, el camote, principalmente, todas estas fuentes son carbohidratos. ¿Puede que alguna de estas fuentes traiga algo de proteína? Sí, pero no son principalmente fuentes de proteína. Lo que vamos a obtener principalmente de estos alimentos son carbohidratos. Hay dos factores que determinan la calidad de los carbohidratos, si lo quieren llamar de alguna manera. Yo me puedo tomar un jugo o puedo tomarme una bebida calórica, por ejemplo una Coca-Cola regular y obtener mis carbohidratos de ahí, pero macronutricionalmente lo único que me va a aportar esa lata de gaseosa va a ser glucosa, azúcar, no me va a aportar ninguna otra cosa. Puede ser que sea beneficioso en algún momento, al igual que los dulces, quizás cerca de un entrenamiento, ya lo vamos a ver en el video de composición de los alimentos, pero principalmente dos factores deciden cuáles o determinan la calidad de un carbohidrato. Velocidad de digestión. La velocidad, algunas personas se guían en relación al índice glucémico, que es la cantidad de insulina o de glucosa que despierta cuando nosotros consumimos un carbohidrato, y también la densidad de nutrientes, es decir, cuánta cantidad de fibra, de vitaminas, de minerales, de fitoquímicos tenga un carbohidrato. Por supuesto, vegetales en una primera instancia, frutas, granos completos y después los alimentos más procesados que pueden utilizarse en algunos momentos en lo que querramos. Por ejemplo, cereales, los cereales comunes, los cereales que son tan ricos, se pueden consumir y esos cereales vienen muy cargados de energía, quizás no tengan tantos nutrientes, pero sí tienen una muy buena cantidad de carbohidratos. Entonces, dependiendo del momento del día o dependiendo de lo que estemos buscando, es la fuente de carbohidratos a la cual nos vamos a acudir. La ingesta de carbohidratos puede variar según, y por lo general debería variar según el día de actividad física. Si hay un día que es que tiene mucha actividad física implicada o es un día que es más tranquilo, puede ir de 0.5 a 1 gramo de libra en un día liviano y un día de descanso, a un día moderado entre 1 a 2.5 gramos por libra, o podemos ir a un día muy duro, un día en el que hemos entrenado muchísimo y estamos en una condición de calorías de plus calórico, donde podemos ir a más de 3 gramos por libra. Por lo general, el método más efectivo y el método que utilizamos nosotros en Progressive es definir las proteínas primero, definir la cantidad de grasas, que por lo general las ponemos al mínimo, y todo el resto, todas las calorías, las alojamos en los carbohidratos. Esa es una estrategia que nosotros utilizamos, funciona muy bien. Lo pueden modificar a gusto, pueden consumir más grasas y menos carbohidratos, pero por lo general
hay potencialmente varios beneficios de consumir una muy buena cantidad de carbohidratos. Las grasas. Por lo general las grasas son el nutriente más excluido de la nutrición humana. La gente dice grasas, no, muchas gracias, no quiero consumir grasas porque lo que estoy tratando de perder justamente son grasas. Las grasas son esenciales, hay que consumirlas. Las grasas producen hormonas, las grasas tienen una función inmunológica importante en nuestro cuerpo y además el sistema metabólico funciona mucho mejor cuando nosotros consumimos grasas. Por supuesto, las hormonas que están involucradas en los procesos metabólicos, en los procesos de recuperación, en los procesos de sistema inmunológico, se forman a través de las grasas. Por ende, necesitamos consumir las grasas. Y por supuesto, las grasas hay que tenerlas y hay que controlarlas porque las grasas cuentan por muchas calorías. Cada gramo de grasa, acuérdense, cuentan por 9 kilocalorías. Yo me acuerdo de haber tenido clientes que consumían simplemente así como un snack, una bolsa de frutos secos. Los frutos secos son principalmente grasas y él estaba todo el día comiendo maní, comiendo almendras, comiendo nueces. Entonces todo el día estaba acumulando grasas sin darse cuenta, porque sí, son buenas, son saludables, pero hay que controlar para saber cuánta cantidad de grasa estamos consumiendo. Por supuesto que nosotros cuando consumimos grasa, esa grasa va al torrente sanguíneo y es muy fácil que se aloje en forma de grasa. Entonces tenemos que tener cuidado y no consumir más grasas de las que necesitamos por día. Fuentes de grasas, frutos secos, todos los frutos secos que son grasas, porque a veces en las mixturas, cuando hacen por ejemplo las granolas, le ponen pasas de uvas, las pasas de uvas no son grasas, son carbohidratos, o le ponen algunas frutas secas, que son, no sé, pedazos de banana o alguna que otra fruta, esos son carbohidratos, no son grasas, pero maní, cayú, almendras, como mencioné, pistacho, todas esas frutitas secas que son, en el inglés le llaman nuts, son todas fuentes principales de grasas. Aceites. Algunos aceites no son tan buenos como otros, pero principalmente aceite de oliva. Es un aceite súper recomendable, súper saludable y que se puede consumir en todas las comidas, principalmente para condimentar las ensaladas o las carnes. La palta es una grasa súper saludable, rica además, que cae muy bien. Los quesos principalmente tienen grasa, también tienen carbohidrato y algunos quesos tienen proteína, pero traten de pensar en los quesos como una fuente principal de grasa para no excederse principalmente en este aporte. Y cuando vayan a agregar quesos en su comida o en su plan, traten de pensarlo como grasa y que si tiene proteína, viene bien, viene un extra de proteína, viene bien, pero traten de no pensarlo al revés, pensarlo como una fuente de proteína y agregar un montón de calorías en cuanto a las grasas. Hay un documental dando vuelta en Netflix que menciona la mantequilla de maní como una fuente de grasa, de proteína. La mantequilla de maní no es una fuente de proteína, es una fuente de grasas. Y si cualquier persona es lo suficientemente inteligente para leer una etiqueta y revisar la parte posterior de la etiqueta y ver que de las calorías totales, la mayor cantidad proviene de las grasas. Eso significa que ese alimento es una fuente principal de grasa. ¿Puede tener un poco de proteína? Sí, pero eso no es un alimento en el cual yo voy a ir a obtener mis proteínas diarias. Voy a obtener grasa. La yema de huevo también es una fuente de grasa, no así la clara. La clara de huevo es proteína, la yema de huevo es grasa. Hay una relación importante y es entre la ingesta de omega 3. El omega 3 es una grasa esencial, hay que consumirla y está relacionado al consumo de pescados. Si no consumen pescados porque no les gusta o porque no lo han elegido, traten de consumir cápsulas de fish oil, que es una forma de consumir el omega 3 porque es esencial para el desarrollo nervioso, para el desarrollo intelectual. Y básicamente consumiendo entre 1 y 2 veces pescado a la semana, atún puede ser también. Suplimos esta necesidad, estos requerimientos de omega 3, con eso digamos básicamente, y el consumo de carne animal, que por lo general la carne animal también tiene grasas, por más cortes magros, siempre viene un poco de grasa, con eso nos vamos a asegurar de tener un aporte de grasa bastante completo. Traten de que las nueces, almendras, maní, oliva, palta, el aceite de oliva, como les mencioné, sean su principal fuente de grasa y el resto algunas grasas que obtengan incluso a veces consumimos alguna hamburguesa, alguna chatarra y eso también tiene grasas
son un poco menos saludables porque son grasas saturadas o grasas trans incluso, pero siempre hay un espacio para esa flexibilidad y dejarnos también una ingesta de grasa para esas. La ingesta de grasas es bastante compleja porque en la literatura científica todavía no hay una conclusión en relación a eso, pero sí se han demostrado en muchos trabajos de investigación que yendo por debajo de 0.3 gramos por libra, el cuerpo deja de producir la misma cantidad de hormonas, empieza a reducir el líbido, el apetito sexual, empieza a tener mayor fatiga, nos empieza a costar dormirnos, empieza a haber un montón de situaciones que no son muy beneficiosas. Es importante también, por ejemplo, en relaciones de fertilidad y condiciones de embarazo. Hay mujeres que dejan de consumir grasas totalmente y pierden su periodo menstrual. Esto no debería pasar, es una aberración biológica. Traten de no hacer ese tipo de dietas porque son súper extremas. No hay que eliminar ningún alimento, sino elegir de forma adecuada cuáles son las calorías y los macronutrientes de los cuales vamos a obtener nuestros alimentos. También puede haber, como les mencioné recientemente, una pérdida de masa muscular porque al no consumir una adecuada cantidad de grasas no estamos produciendo las hormonas anabólicas necesarias y podemos perder una buena cantidad de tejidos. Pueden empezar en 0.3, 0.4 hasta 0.5 gramos por libra, 0.6 quizás, no mucho más allá de eso. Pueden empezar seteando las proteínas, setear las grasas y luego déjense el resto de las calorías para la cantidad de carbohidratos que a ustedes se les ocurra. Puntos claves para cerrar. Proteínas, carbohidratos y grasas son los macronutrientes más importantes y que contribuyen a las calorías diarias. Habiendo elegido bien y habiendo seteado bien proteínas, carbohidratos y grasas, sumado a las calorías tenemos el 80% del éxito de una dieta. Esto es súper importante y nos va a garantizar los mejores resultados posibles. Las proteínas, acuérdense que son el nutriente más importante en la nutrición humana, es esencial, forma todas nuestras estructuras, por ende es el primer nutriente que se debe elegir. Y cuando vayan a hacer una ingesta y vayan a ver un plato o vayan a ver una etiqueta de un alimento, lo primero que tienen que ver es cuánta cantidad de proteína tiene ese alimento. Y tengan ojo, porque el marketing detrás de el marketing, la industria de los alimentos sabe esto. Y básicamente a todo le pone la palabra proteína. Entonces van a ver un paquete de fideos que dice proteína. Van a ver un paquete de arroz, proteína. Van a ver una barra, proteína. O sea, sean críticos, sean rigurosos y lean las etiquetas porque muchas veces un paquete de fideos que diga proteína, bueno, eso no es una fuente de proteína. Capaz le han agregado 1 o 2 gramos, pero no va a ser una fuente principal de proteína. Traten de ser críticos a la hora de leer las etiquetas. Vamos a intentar de hacer un video en relación a esto, de cómo leer las etiquetas cuando vayan a comprar, porque creo que puede ser sumamente útil. Acuérdense que las proteínas van a aportar ese ladrillo principal para formar la masa muscular. En el caso de que quieran ganar masa muscular es esencial. En el caso de que quieran mantener una figura atlética mientras bajan de peso también. Entonces traten siempre de tener una adecuada ingesta proteica. Los carbohidratos son la fuente principal de energía. Nuestro cuerpo ama y prefiere los carbohidratos. Nuestro cerebro consume principalmente carbohidratos. Necesitamos consumir carbohidratos. Traten de no eliminarlos. No son necesarios, no son el enemigo público, no nos van a generar obesidad. Los carbohidratos son una fuente principal de energía y son deliciosos. No es necesario que los eliminen de su dieta para nada y potencialmente tienen grandes beneficios en su alimentación. Las grasas, recuerden, son muy importantes para la salud y además cumplen un rol fundamental en la formación de hormonas. No las eliminen porque de esa manera van a tener grandes perjuicios a nivel de la salud y sobre todo a nivel del rendimiento, no se van a sentir bien. Traten de tener un aporte correcto y traten de incluir en su alimentación estos 3 macronutrientes de la forma más adecuada. Si les interesa saber más información sobre esto, en el libro ebook Principios de la Nutrición está mucho mejor explicado. Les vamos a dejar el link del video en la descripción. Si tienen comentarios, si tienen dudas o quieren dejar una consulta, lo pueden hacer en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.